Paz, amor y vida eterna con Cristo sea con ustedes. Buenos días y bienvenidos a este tiempo con Dios. Hoy recordamos del gran propósito de Dios, con Jesús vivo en el mundo, su muerte y resurrección. Así se concluye la obra maravillosa de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Estos recuerdos nos harán sentir mucha tristeza por el sacrificio físico que recibió Jesús por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo nos sentiremos regocijados por su regalo que benefició a la humanidad con la oportunidad de vida eterna junto a Dios. Hoy recordamos el final del ministerio de Jesús, el inicio de la semana de la Pascua, su entrada triunfal a Jerusalén como rey, humilde, cumpliéndose así la profecía de Zacarías 9:9 que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eran 500 años y mucho más antes que se predijo el cumplimiento de estos hechos, así como la venida de Jesús a la tierra, su ministerio y su entrada triunfal a Jerusalén, donde celebró la última cena, la oración en Getsemaní, donde fue aprendido, humillado, maltratado y sentenciado a muerte en la cruz. Fue sepultado y a los 3 días resucitó. Y enseguida hizo su aparición a las mujeres, después a los discípulos, a quien les presenta la gran comisión. Mateo 28, 17 al 20. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y los sacó hasta Betania, y los bendijo, y se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Así fue la ascensión de Jesús, ahora está a la diestra de Dios Padre. Lucas 24, 50-51. Hermanos, dejemos este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Amado Padre, poderoso eres mi Señor. Tú eres el que nos dio la salvación a vida eterna. Gracias por eso. Sacrificando a tu Hijo amado, lo hiciste padecer para perdonar nuestros pecados, mi Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu palabra, mi Señor. Te ruego que sigas guiándonos, fortaleciéndonos con tu Espíritu, para que nuestra vida sea edificada, mi Señor. Todo esto te pido y te ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y
Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan ustedes un lindo día. La lectura de hoy es de Efesios 2, del 5 al 9. Y la palabra de Dios dice así: y los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No olvidemos lo que es la salvación. Es aquella obra del Dios Trinidad por la cual la persona que confía en el Salvador Cristo es redimido del pecado, liberado de la pena de la ira de Dios, justificado, santificado, protegido y finalmente glorificado. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, la fuente de la salvación tiene dos puntos: la iniciativa de Dios y la gracia de Dios. La iniciativa de Dios, ninguna obra del hombre puede ganar el favor de Dios. La salvación es totalmente de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios gratuito y no merecido hacia el pecador en la salvación. Lo que Dios ha exigido al hombre para salvación, Él mismo ha provisto. Esto es la gracia de Dios. También no olvidemos que la salvación produce la regeneración de la persona que cree en Cristo. El nuevo nacimiento es impartir la naturaleza divina al creyente por medio de la obra del Espíritu Santo al momento que una persona pone su fe en Jesucristo como Salvador. Lo que produce la regeneración es un acto directo de Dios. Así dice podemos verificar en Santiago 1:8. Es un acto creador, 2 de Corintios 5:17, Efesios 2:10. Es que imparte la naturaleza de Dios al que cree, 2 de Pedro 1:4. Tenga la bondad, vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Amado Padre, hoy quiero deleitarme en ti, en tu presencia, pues allí donde me sustentas, me sanas, me fortaleces, me haces libre de esquemas y paradigmas que me esclavizan y me llenas de tu amor incondicional. Padre amado, hoy y siempre quiero darte las gracias por tan precioso regalo que es la salvación, por medio de tu Hijo mediante la muerte de cruz, para perdón de pecados, pues solo Él podía pagar el precio de nuestras rebeliones y delitos. Él es el único justo y sin mancha para pagar el precio. Solo te pido, me libres a no ser más indiferente a tan precioso regalo. Tomo hoy la decisión de seguirte con todo el corazón, de amarte con todas las fuerzas y nunca mirar atrás. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó.
de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, ven sin tardar a la cruz pecador. Allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Buenos días, hermanos de la congregación. Vamos a orar por las ofrendas. Pero primero vamos a leer un versículo de las Santas Escrituras de Dios, que es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Señor, estamos bajo tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta hora. Señor, en este momento venimos y te presentamos diezmos para que los multipliques, y los presentamos delante de ti. Bendice a los que dan con alegría, y a los que no tienen, provéeles un trabajo para que la bendición tuya llegue a tu casa, Señor, y así se multiplique y podamos continuar con el ministerio. Señor, gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado esta semana, Señor. Ahora te traemos un poquito de lo que nos da, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú nos das, Señor, y nada no nos faltará. Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y como dice el versículo, Señor, tú nos abrirás camino, Señor, no nos abandonas, porque queremos conocerte, buscar tu rostro, saber cómo eres, reconocerte, Señor, a cada momento, tenerte presente en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por las ofrendas, que se multipliquen, Señor. Te agradecemos por la vida de los hermanos, y Señor, que tu ministerio siga creciendo, Señor, para que todo el mundo conozca que tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, y que debemos servirte y honrarte, Señor. Todo eso te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fraternales saludos, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en este día y les enviamos muchos saludos. Esperamos que todos se encuentren bien de salud y que el Señor siga bendiciendo sus vidas y lo que Él les ha encomendado hacer a cada uno de ustedes. La semana pasada habíamos estudiado en el versículo 24 y 25 de Colosenses capítulo 1, y dentro de estos dos versículos pudimos estudiar dos cosas principales o dos verdades principales. Primero, en el versículo 24, que había gozo en el padecimiento por causa de la iglesia en el apóstol. Aunque la enseñanza y la predicación del evangelio y el ministerio de la iglesia le habían traído prisiones al apóstol Pablo, sabía que se encontraba cumpliendo la voluntad de Dios. Y de esta manera, él tenía también gozo en cumplir el ministerio de la iglesia.
este ministerio que había sido dado por voluntad de Dios. Él había sido ministro o servidor de la iglesia. Él vino a ser administrador de la iglesia en favor de los gentiles y también él tuvo el propósito de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Todo esto nos enseña en el versículo 25. Y hasta aquí nosotros observamos el ministerio del apóstol, que era muy exigente, desgastante en muchas maneras. Nosotros podríamos apreciar eso a lo largo de sus epístolas, pero también era un ministerio desafiante y emocionante a la vez. Lo que sorprende es la actitud gozosa del apóstol frente a las circunstancias adversas. Es esa actitud necesaria para llevar o cumplir a cabo el ministerio que Dios encomienda a los suyos. La realidad es que no siempre hay gozo en el servicio al Señor. Y puede ser que fue un buen inicio, pero con el tiempo, los problemas, las cargas, este gozo puede echarse a perder. Lo cierto es que ese gozo es sobrenatural. El gozo que nombra Pablo es sobrenatural. No provenía de sí mismo, no venía de la satisfacción de hacer bien las cosas o de hacer muchas cosas, sino que su gozo era parte de la providencia de Dios. Providencia de Dios que da a quienes le sirven con corazón sincero y mantienen una comunión personal y permanente con Él. Nosotros vemos en Hebreos que nos recuerda quién es nuestro ejemplo y en quién debemos poner nuestra atención y nuestros ojos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La comunión con el Señor es lo que mantiene el gozo de servir a Cristo. La comunión o compañerismo con el Señor es lo que hace que el siervo de Dios mantenga en su vida el gozo. Este gozo que es eterno se encuentra en el Señor y está en control de toda la situación, nuestro Señor. El gozo es manifestación de humildad que conoce quién es su Señor y quién es el que está sirviendo. No nos consideramos dignos como para recibir tan grandes bendiciones y promesas. El gozo es y ha sido y será el testimonio al mundo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Circunstancias adversas, personas conflictivas, preocupaciones, son cosas que pretenden quitar el gozo en el ministerio. Sin embargo, el compañerismo con el Señor es lo que mantiene firme al creyente. Estas son protección del gozo del creyente, para que él no la pierda, porque somos herederos del gozo precioso del Señor. Juan capítulo 15, el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El apóstol tenía el gozo del Señor cumplido en sí mismo y lo expresaba en el cumplimiento del ministerio de la iglesia. El versículo 25 de Colosenses 1 dice que él tenía gozo en cumplir el ministerio de la iglesia. Y todo esto era llevado a favor de los gentiles. Había sido él puesto como administrador de la iglesia en favor de los gentiles. Y también él tenía un propósito, el propósito de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:25 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y él tenía un propósito: anunciar el ministerio revelado. Y allí nos vamos a centrar en los versículos 26 al 29, donde la palabra
de Dios dice, Colosenses 1, versículo 26 al 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí nos marca lo primero que vamos a ver en esta mañana. Él tenía el propósito de anunciar el misterio revelado. El ministerio revelado era un misterio y había sido revelado a los santos. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es un misterio primeramente? Es algo que está más allá de ser conocido por medios naturales. No es algo misterioso, sino más bien un misterio, se entiende, es algo que estaba oculto o no se conocía y ahora esta verdad ha sido revelada o ha sido mostrada a todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Debemos también mirar dentro de la revelación, que Dios no ha revelado algunas cosas y otras las mantiene ocultas. Dios también ha revelado cosas a ciertas personas, pero también hay cosas que fueron ocultas en el Antiguo Testamento y ahora han sido dadas a conocer en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos que Dios nos ha revelado algunas cosas y otras no, hay cosas que no necesitamos saber y Él se las reserva para sí mismo. Un versículo que afirma esto es Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y la palabra de Dios dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En definitiva, Dios se reserva muchas cosas. Otras son dadas a conocer a algunas personas. Por ejemplo, Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios se ha revelado o ha revelado ciertas cosas a algunas personas. Así como Pablo también tuvo revelación que no la conocemos. Por ejemplo, 2 Corintios 12:2, aquí Pablo se muestra hablando en tercera persona acerca de sí mismo y él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y él dice, no sé si en cuerpo o fuera de cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco, dice, a tal hombre. Si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí observamos que Dios ha revelado cosas a ciertas personas, solo algunas, pero no las conocemos todos. Pero también hay cosas que fueron ocultas en el Antiguo Testamento y ahora son dadas a conocer en el Nuevo Testamento. Y el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio había estado oculto desde siempre y han pasado siglos, han pasado edades, han pasado generaciones y nadie conocía. Pero, ¿qué dice? Ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora describe el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento. Ahora ha sido manifestado. Ha sido mostrado, ha sido presentado a los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno,
Los santos son los creyentes verdaderos en la persona del Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esta verdad revelada? Bueno, esta verdad revelada, dentro de esta verdad, de esta nueva verdad revelada, se encuentra el misterio de Dios. Y varias cosas muestra el Nuevo Testamento y yo voy a enunciarlas brevemente. Por ejemplo, es el misterio de que Dios se hizo hombre. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Dios es hecho hombre. Dios se ha encarnado. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, continúa diciendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14. Estas son verdades que vemos dentro de la Escritura que nos han sido reveladas. Y este es un misterio, que Dios se hizo hombre. Colosenses, capítulo 2, en el versículo 9, aquí nos habla acerca justamente de este misterio. Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la verdad revelada. Este es el misterio que Dios se ha hecho hombre. Pero también muestra el misterio de que Israel era incrédulo y ahora se ha dado este beneficio de conocer esta verdad a los gentiles. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta es la revelación de la incredulidad de Israel, pero también hay una revelación de la impiedad. Versículo 7 de 2 de Tesalonicenses 2 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es el misterio de la impiedad. Pero también hay un misterio de la unidad de los judíos y los gentiles en la iglesia. Y esto nos enseña Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6, en donde la palabra de Dios dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay unidad de judíos y gentiles en la iglesia. Este misterio no se conocía y ahora es revelado. Pero también hay un misterio revelado, el cual es el rapto de la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos estos son misterios. El misterio de que Dios se hizo hombre, el misterio de la incredulidad de Israel, de la impiedad, de la unidad de los judíos y gentiles y este misterio del rapto. Todos estos son misterios que han sido revelados y Dios nos ha dado a conocer. Este misterio
o estos misterios son verdades reveladas solamente a disposición de los santos, de los verdaderos creyentes. Pero también vemos el misterio que ha sido revelado a los gentiles. Este misterio ha sido revelado a los santos, pero también hay este misterio que ha sido revelado a los gentiles. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer. Dios ha querido. En el corazón de Dios, Él ha querido comunicar esta revelación a los suyos, estos misterios, que su pueblo conozca esta verdad. Ese es el propósito, eso ha estado en el corazón de Dios. Y aquí nos muestra este versículo que el conocimiento de las verdades de Dios no vienen por intelecto humano o por habilidad investigativa, sino que son revelados por voluntad y acción de Dios por medio de su Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estas son las riquezas de la gloria de este misterio que ha dado a los gentiles, que está entre los gentiles. En esta frase, Pablo da una expresión que muestra un énfasis en lo que quiere comunicar. Por un lado, para poner un ejemplo, hay personas que tienen propiedades, pero hay quienes tienen muchísimas propiedades. Estas personas que tienen muchísimas propiedades son ricas porque tienen abundancia, sea que trabajaron o sea que heredaron. Y ahora, lo que ha hecho Dios es comunicar al hombre que puede tener una herencia inmensa por la cual no tiene que trabajar. Esta es una manifestación gloriosa, es decir, muestra lo que Dios es y lo que Dios puede hacer y ha hecho en favor de los hombres pecadores. Es este misterio, esta verdad revelada, esta verdad que ha sido resplandeciendo en la persona del Señor Jesucristo. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué más nos habla acerca de estas riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Si nosotros hacemos un breve resumen de lo que vimos de los misterios revelados, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una riqueza de la gloria de este misterio. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los verdaderos creyentes son miembros del cuerpo y están destinados a compartir la gloria de Cristo para siempre. También podríamos decir que el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo, quien provee vida, alimento y dirección a su cuerpo que es la iglesia. Que los judíos no tienen preferencia respecto a la admisión de la iglesia y tampoco están los gentiles en desventaja. Tanto judíos como gentiles se convierten en miembros del cuerpo de Cristo por la fe y son hechos un nuevo hombre en Cristo Jesús y vienen a ser partícipes de la gloria de Dios. También que los gentiles podían ser salvos. Para un judío esto era algo oculto en el Antiguo Testamento. Pero que los gentiles convertidos llegaran a ser miembros juntamente del cuerpo de Cristo para ser sus compañeros en gloria y para reinar con Él, esa era una verdad que nunca antes se había conocido. Y Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, estas riquezas espirituales, estas riquezas morales que son pertenecientes a Dios, las ha dado a conocer y entregado a los hombres que son no judíos,
manifestaciones de su bondad, manifestaciones de su paciencia, de su gracia, de su sabiduría y conocimiento. Y Dios ha revelado esta desbordante, esta abundante, esta rica verdad gloriosa, maravillosa a los gentiles, es decir, a los que no son parte del pueblo de Israel. En el contexto de este pasaje, a los colosenses les dio a conocer que eran gentiles y que a nosotros también, que no somos judíos, nos ha revelado estas riquezas de la gloria de este misterio. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? ¿En qué consiste esto? Significa que el Señor Jesucristo está dispuesto a habitar en el corazón del gentil. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esto fue dicho a los colosenses, que eran gentiles. Y esta verdad era algo increíble a oídos del judío, ya que un gentil no era parte de las promesas que Dios había dado a su pueblo. Incluso un gentil era considerado indigno a los ojos de un judío. Pero como leíamos en Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas son las riquezas de la gloria de este misterio. Hay esperanza de que estaremos en la presencia, en la gloria de Dios. Esta es la verdad revelada. El hecho de que Cristo está en nosotros nos da una esperanza segura de que iremos al cielo. Y es algo que nos confirma la posición que tenemos como cristianos. Ya estamos en el cielo. Y también su destino eterno, nuestro destino eterno. Ya estamos en el cielo, por la eternidad. Y es una verdad maravillosa del Nuevo Testamento que enseña con claridad que Cristo mora por su Espíritu en cada uno de los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos afirma esta verdad. Y dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que asegura esta esperanza de gloria es que Dios haya dado una nueva naturaleza, una nueva vida, y en que haya sido hecha nueva criatura. Haya sido usted hecho nueva criatura por medio de creer en la obra del Señor Jesucristo, haberse arrepentido de su pecado y recibirle como único y suficiente Salvador. Si usted ha hecho eso, podemos decir que es Cristo en usted. Es Cristo en vosotros, todos los que han creído, la esperanza de gloria. Pero también este misterio está para enseñarlo a todo hombre. Ha sido revelado a sus santos, ha sido revelado a los gentiles, pero este misterio también está para enseñarlo a todo hombre. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién anunciamos? Esto nos habla de un anuncio completo, anunciando completamente. El tema central de la predicación, el anuncio, la proclamación de este anuncio es Cristo. Esta predicación es Cristo, su Salvador, y eso hace Pablo, su Señor, quien había hecho grandes cosas y grandes cambios en su vida. Este anuncio o esta proclamación significa que había sido declarado públicamente este suceso, de una manera total, de una manera completa. Toda la palabra de Dios había sido anunciada cumplidamente, completamente de parte del apóstol Pablo. Pero también dice, amonestando a todo hombre. ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre? Este mensaje
estaba siendo puesto en la mente de los oyentes. Por medio de este mensaje estaban siendo advertidos acerca del pecado que separa al hombre de Dios y viene acompañado de juicio. Todo esto había sido advertido. Y como líder espiritual es el trabajo que cumplía el apóstol Pablo con todo hombre a quien tenía la oportunidad de comunicar el mensaje de las buenas nuevas. Un mensaje de consuelo, de ánimo a quien está perdido. En el ministerio de Pablo en Éfeso, dice en Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta responsabilidad de amonestar a todo hombre no solamente recae sobre los líderes espirituales, sino que también hay responsabilidad en todos los creyentes. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que no se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hay responsabilidades para todos los hermanos de amonestando a todo hombre, a los incrédulos, a los creyentes. Y si un creyente está en pecado, los otros creyentes tienen justamente esa responsabilidad de amonestarlo en amor, en mansedumbre, con el fin de que abandone su pecado. Amonestando a todo hombre, pero también enseñando a todo hombre. Quiere decir instruyendo acerca de la verdad de Dios en su palabra. Esta responsabilidad nos involucra también a todos, ya que es la establecida en la Gran Comisión. Y estos versículos, Mateo 28, versículos 19 y 20, son muy conocidos, en donde el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, quienes tienen el don de enseñanza deberán ejercer su don para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amonestar y enseñar son responsabilidades que se adjuntan o que requieren también de sabiduría. Así presenta el contexto del versículo, de este versículo 28. ¿A quién anunciamos amonestando? A todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amonestando y enseñando en toda sabiduría, lo que significa es aplicar las verdades a la práctica para vivir una vida santa. La comprensión de los principios bíblicos son la primera parte, y de nada sirve sin hacerlos prácticos. Y allí es donde necesitamos sabiduría para poder conciliar la enseñanza y exhortación para llevarla a la aplicación en la vida propia primeramente y luego animar a los otros a practicarla y vivirla. Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí nos enseña los propósitos o el propósito y meta del ministerio. Es el fin, es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dentro de estos propósitos y metas del ministerio es el de lograr la madurez de los santos. Colosenses capítulo 4, el versículo 12, la palabra de Dios, hablando de Epafras, nos dice: os saluda Epafras,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El propósito que Dios nos pone por delante no es solamente ganar almas y luego que vean cómo continúan. La meta es ganar almas y encargarnos de llevarlas a la madurez espiritual. Un creyente maduro es quien está en la capacidad de reproducir lo mismo que ha sucedido en él en la vida de otros. Es nuestra responsabilidad. Es lo que se nos ha puesto a cargo. Que otros lleguen a la madurez. Si nosotros hemos madurado, entonces debemos llevar o encaminar a otros también a la madurez. Eso es lo que también el apóstol le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ser perfecto o ser maduro, ¿qué significa? Esto significa ser como Cristo. Es una meta que todavía nadie lo ha logrado sobre la tierra, pero con la esperanza que en los méritos del Señor algún día seremos presentados perfectos, completos delante de Él. Eso es lo que el sentir del apóstol Pablo en Filipenses 3:12, él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y la primera carta de Juan nos enseña algo que es importante. Primera de Juan 3, capítulo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es una verdad gloriosa del Evangelio y dentro de los propósitos y las metas es de presentar a los hombres, a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, le animo para que pueda discipular a alguien, para que pueda enseñar a alguien que está empezando a caminar en el Señor. Un buen propósito y una meta. Usted puede hacer un ministerio a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La fuente de poder para el ministerio también la encontramos. Ya vimos algunas cosas en esta mañana, pero ahora, versículo 29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí en este versículo 29 de Colosenses 1, nosotros encontramos la fuente de poder para el ministerio. El trabajo del ministerio implicó trabajo duro para el apóstol, esfuerzo hasta el agotamiento. Así era el trabajo del apóstol. No había descanso. El ministerio no le daba tregua y necesitaba poder, no su poder, sino potencia, energía que viene de lo alto, que viene de Dios. Cuando nosotros miramos el ministerio del apóstol Pablo, no entendemos cómo logró tantas cosas. Pero, hermano, hermana, no es que él lo logró en las fuerzas, en la energía del Señor. Y él lo tenía muy claro. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, aquí nos da un resumen muy completo acerca de cómo fue su ministerio. Y en respuesta a quienes querían dañar su ministerio, dice lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más.
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si nos fijamos, este ministerio de Pablo no tiene nada que ver con el ministerio que hoy muchos de nosotros estamos ejerciendo, misioneros, pastores, ancianos de iglesias. Esto no tiene nada que ver lo que Pablo hizo. Ahora vivimos en holgura, en comodidad, y mientras más tenemos y mejor estamos, es la bendición de Dios. Pero vemos la bendición que Pablo tenía, pero sufrió. Y él estaba gozoso en este ministerio, porque no se basaba su ministerio en lo que él podía hacer, en su fuerza, en su energía, sino en la fuerza, en la energía de Dios, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando da un sentido del atleta que está compitiendo en la carrera de su vida y tiene que ganar y debe ganar y dará el máximo esfuerzo hasta la agonía. Esto es lo que significa luchando. Pero Pablo sabía que la energía, el ánimo, la fuerza con la que pudo realizar el trabajo del ministerio era algo sobrenatural, algo sobrehumano. Su ministerio estaba siendo llevado a cabo con el poder de Dios que estaba presente en su vida y ministerio. Y dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay cosas que no pueden ser hechas por habilidades humanas. Los recursos humanos son limitados, la mente humana es finita, las fuerzas y energías nuestras son frágiles. Nuestro actuar es insignificante comparado con los recursos y con el gran poder de Dios, que son infinitos. Alguien ha dicho, no es que hay grandes hombres de Dios, sino que hay hombres, hijos de un gran Dios. Y solamente podemos realizar su ministerio con su energía. Cuando falta, Él es que suple lo necesario para completar lo que nos falta. El servicio al Señor no está en servirle con nuestras fortalezas, sino en servirle aún en nuestra debilidad, siendo Él quien supla todo lo que falta. Y así Él se ha glorificado. Cualquier otra cosa que esté fuera de esto simplemente será mero éxito carnal, donde el individuo se exalta y el Señor queda a un lado, donde el hombre se lleva la gloria y el Señor queda a un lado. Eso es triste, pero eso sucede. Necesitamos que el Señor sea glorificado y nosotros desaparezcamos de escena. Y el apóstol sabía de que el Señor estaba obrando poderosamente en él mientras él iba de lugar en lugar plantando iglesias y alimentando a los hermanos y a los santos con la palabra de Dios y enseñando a todo hombre, exhortando a todo hombre. Todo esto lo llevaba a cabo en el poder de Dios, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Él había descubierto el secreto de su ministerio, el secreto del ministerio que el Señor le había encomendado. Él se mostraba débil, sin pretender mostrarse como un erudito, sino más bien mostrándose como un siervo que se somete a la voluntad de Dios. Bueno, hemos visto en esta mañana el propósito de anunciar el misterio revelado. Y el misterio ha sido revelado a sus santos. El misterio ha sido revelado entre los gentiles. El misterio está para ser enseñado a todo hombre. También vimos los propósitos y metas del ministerio y decía, entre las metas y propósitos, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, y la fuente de poder para el ministerio. ¿Qué podemos sacar para nuestra aplicación y nuestra vida, para guardarlo en nuestra mente y corazón? Hermano, hermana, que el Señor nos pone cosas para que hagamos, pero no son nuestros propósitos, sino son los propósitos de Él. Busquemos constantemente en oración, en su guía y en su palabra, ¿qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? Posiblemente usted trabaje en un ministerio cristiano, o posiblemente el Señor le esté encaminando a que trabaje en un ministerio cristiano. Busque constantemente la guía del Señor. Otra cosa que debemos contemplar para cuando servimos al Señor, y todo creyente está puesto para servir al Señor, es que debemos proclamar toda la palabra de Dios. No solamente lo que nos gusta, sino también incluso lo que nos confronta. Debemos dar a conocer completamente todo el consejo de Dios, teniendo propósitos claros. Discipular a otro primeramente. Si usted ha llegado a madurez, si usted ha pasado ya mucho tiempo aprendiendo, estudiando la palabra del Señor, hoy tiene una responsabilidad. No se quede con lo que sabe. Discipule a alguien, llévelo a la madurez, ayúdelo a que se conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y reconozcamos también que todo el poder, la energía, las fuerzas están en el Señor. No está en nuestro intelecto, no está en nuestras habilidades, en nuestra manera de hacer las cosas, sino está en buscar constantemente el poder, la energía, el ánimo en el Señor. Él será supliendo todo lo que necesitamos. Concluyamos con una palabra de oración y luego nos despedimos. Gracias te damos, Padre amado, por esta mañana, por las bendiciones que tú nos has dado y por la bendición de tu palabra. Tú, Señor, nos has dado este misterio y nos has revelado este misterio, pero también nos has dado un ministerio que debemos dar a conocer a todo hombre, a toda criatura, y llevarles a la madurez en Cristo Jesús. Señor, danos el ánimo, la fuerza que está en ti para llevar a cabo este ministerio y tus propósitos. Bendice, Señor, a cada hermano de la iglesia. Bendice, Señor, a cada misionero, a cada pastor que dedica el tiempo y su vida para enseñar a otros, para amonestar y exhortar en toda sabiduría a otros. Señor, ayúdanos a depender constantemente de ti, constantemente de tu fuente de poder. Gracias, Padre amado, por el día, y oramos todas estas cosas y te pedimos que nos fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, que Dios les bendiga
y continuaremos en el capítulo 2 de Colosenses la próxima semana. Que Dios les bendiga abundante y ricamente. Queridos hermanos, estos recuerdos nos deben poner en profunda reflexión para meditar sobre la vida que desarrollamos en este mundo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros en la cruz. Tomemos con responsabilidad y seriedad esos hechos, procurando evitar caer en pecado, perseverando en su palabra y que sus enseñanzas sean nuestra forma de vida. Pongamos nuestro corazón en humildad para ser fieles, obedientes a sus mandatos, procurando llevar una vida de santidad como quiere Dios. Hermanos, para ayudarnos y centrarnos en todo esto, les invito a participar en los estudios de cada semana, desde el lunes a las 7 de la noche. El martes se anunciará los estudios que se tomarán. El miércoles 7 de la noche, reunión para toda la congregación. Tendremos acción de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El jueves 7:30, el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús, tema Escudriñando las Escrituras. Sábado a las 5 de la tarde, estudio bíblico de la Escuelita de los Niños. Y el domingo, a las 10 de la mañana, estaremos transmitiendo el servicio dominical. Y como es el primer domingo del mes, estaremos celebrando la Santa Cena en recordación de la última cena de la Pascua de Jesús con sus discípulos en Jerusalén. También recordaremos y celebraremos la gloria del Señor en su resurrección. Bien, mis hermanos, la próxima semana debemos vestirnos de gloria por el triunfo de Cristo. Celebraremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo por su resurrección y ascensión a los cielos. Estos hechos son los que nos dejan libres de culpa y con la oportunidad de alcanzar la salvación, creyendo y aceptando que Cristo es nuestro Salvador. Nos despedimos comprometiéndonos en buscar conexión con Dios mediante la oración para que guíe y fortalezca nuestras vidas espirituales, que la vida terrenal se cumplirá de acuerdo a su voluntad. Que las bendiciones de Dios estén siempre con nosotros. Hasta la próxima reunión.